Devocional, día 25. Patrones negativos que impiden vivir la maternidad en libertad. Ayer reflexionamos sobre la gracia de Dios, que nos perdona y nos capacita para vivir en su voluntad. La maternidad está diseñada para vivirse en completa libertad, para disfrutar y gozar. Sin embargo, cuando se deja dominar, también revela nuestras luchas internas. ¿Cuántas veces has reaccionado de forma equivocada con tus hijos? Puede ser abrumador cuando respondes con impaciencia, quejas, intentas controlar cada situación o sientes culpa por no ser suficiente. Estas luchas pueden volverse patrones de pecado que nos esclavizan si lo ignoramos. Intentas mejorar, pides perdón, te comprometes a cambiar, pero vuelves al mismo ciclo. ¿Te ha pasado? Hoy, en este devocional, hablaremos sobre los patrones de pecado, cómo nos esclaviza y qué pasos prácticos podemos tomar para vivir en la libertad que Cristo nos ofrece. Juan, capítulo 8, versículo 36. Si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Romanos, capítulo 6, versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia de Cristo no solo nos perdona, sino que nos capacita para vivir en libertad, reflejando su amor en la crianza. Como expresó el reformador Juan Calvino, la libertad que Cristo nos ha comprado con su sangre no solo nos libra de la culpa del pecado, sino también de su tiranía, para que podamos vivir para Dios. Esta libertad no es una idea teológica lejana, es una realidad espiritual que transforma tus actitudes diarias como madre. Cuando rendimos estos patrones a Jesús, su gracia nos limpia, nos fortalece y nos permite experimentar una maternidad renovada por el poder transformador de su espíritu. ¿Qué son los patrones de pecado? Son hábitos que se repiten una y otra vez y nos alejan de Dios. En la maternidad pueden manifestarse en diversas formas, como la frustración expresada en gritos, la ansiedad constante por el futuro de los hijos, la insatisfacción, las quejas continuas o la búsqueda de perfección que nos hace sentir insuficientes. Veamos un ejemplo bíblico, el ciclo de pecado de los israelitas. El pueblo de Israel cayó repetidamente en el pecado a lo largo de la historia. En el libro de Jueces vemos un patrón constante. Primero, desobediencia. El pueblo se apartaba de Dios y caía en idolatría. Segundo, consecuencias. Dios permitía que fueran oprimidos por sus enemigos. 3, clamor. En medio de su sufrimiento, clamaban a Dios por ayuda. 4, liberación. Dios enviaba un juez para rescatarlos. 5, repetición. Después de un tiempo, volvían al pecado y el ciclo se repetía. Este patrón demuestra que sin una transformación genuina, el pecado no desaparece por sí solo. Aunque Dios es misericordioso, su gracia no es licencia para seguir pecando. Aquí tenemos una advertencia que nos da Jeremías, capítulo 2, versículo 19. Tu propia maldad te castigará y tus desviaciones te reprenderán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es dejar a Jehová tu Dios. Los israelitas nunca rompieron completamente con su pecado y aún hoy podemos ver las consecuencias de su desobediencia en la historia. Este ejemplo nos recuerda que no podemos permitir que los patrones destructivos sigan repitiéndose en nuestra vida. En la maternidad puedes caer en ciclos de impaciencia, culpa, queja o ansiedad que afectan tu relación con Dios y con tus hijos. Pero si solo buscamos alivio temporal y no una transformación verdadera, volveremos a caer una y otra vez.
Cristo no solo ofrece perdón, sino poder para romper con el pecado y caminar en verdadera libertad. Hoy es el día para decidir no repetir los mismos errores, no justificar hábitos destructivos, abrazar la gracia de Cristo para vivir en santidad. ¿Por qué no debemos ignorar estos patrones? Ignorar los patrones de pecado endurece tu corazón y afecta tu relación con Dios y con tus hijos. Las excusas más comunes para justificar estos hábitos son: no es tan grave como parece. Mis hijos me sacan de quicio y es normal que actúe así. Siempre he sido así, no puedo cambiar. Ellos saben cómo soy yo, ya me conocen y me comprenden, así que si ellos lo saben, no hay problema. ¿Te das cuenta? Estos pensamientos, sin que tú puedas verlo, te están haciendo racionalizar, y al racionalizar te esclavizas en el pecado. Juan 8:34. Pero la gracia de Cristo nos libera. Filipenses capítulo 4, versículo 13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con Cristo puedes vencer esos pecados. No ignores tus luchas, ríndelas a Cristo para encontrar libertad por su gracia. Ahora, veamos cuáles son los patrones de pecado comunes en la maternidad. Estos son algunos de los pecados que enfrentan las madres. No todas experimentan lo mismo, pero es importante reconocerlos para rendirlos a Dios y vivir en libertad en Cristo. Si alguno de estos resuena contigo, recuerda que Cristo no te condena, sino que te llama a su gracia transformadora. Primero, control excesivo. Intentar manejar cada detalle de la vida de tus hijos por miedo en lugar de confiar en el plan perfecto de Dios. 2. La impaciencia o enojo. Reaccionar con frustración o gritos ante el caos diario en lugar de buscar la paz de Cristo. 3. La insatisfacción o comparación. Sentirte descontenta con tu vida como madre o compararte con otras, en lugar de gozarte en el propósito de Dios. 4. Culpa. Vivir bajo el peso de creer que no eres suficiente, ignorando la gracia liberadora de Cristo. 5. La queja constante. Expresar frustración repetitiva por el día a día de la maternidad, sin reconocer la fidelidad de Dios. 6. Distracción. Dejar que el teléfono, el trabajo o las redes sociales desplacen tu tiempo con Dios y tus hijos. 7. Falta de perdón o resentimiento. Guardar rencor hacia tus hijos, cónyuge o familiares hacen que cierres tu corazón al amor de Cristo. 8. Miedo o ansiedad. Preocuparte constantemente por la seguridad o el futuro de tus hijos en lugar de descansar en la soberanía de Dios. 10. Orgullo. Creer que puedes criar a tus hijos sin la guía o la fuerza de Dios, rechazando su ayuda o la de otros. 11. Aislamiento emocional. Reprimir tus emociones por miedo o culpa en lugar de buscar sanidad y apoyo en Cristo. 12. Las palabras destructivas. Criticar, juzgar o hablar con dureza a tus hijos o cónyuge en lugar de edificar con amor. Estos patrones pueden sentirse difíciles de vencer, pero en Cristo hay libertad real. Él no solo nos perdona, sino que nos capacita para vivir en su gracia. ¿Con cuál de esta lista te identificas tú? Pasos prácticos para vencer los patrones de pecado. Antes de cambiar, es necesario reconocer y admitir nuestra lucha delante de Dios. La transformación comienza cuando dejamos de justificar nuestros hábitos y los rendimos completamente a Cristo. Primero, reconoce y admite tu lucha. Sé honesta con Dios y acepta que necesitas su gracia. Salmos capítulo 32, 5. 2. Confiesa tu pecado y arrepiéntete. No basta con lamentarse, sino decidir apartarse del pecado con la ayuda de Cristo.
Hechos, capítulo 3, versículo 19. 3. Evita las ocasiones externas de pecado. Aleja de tu vida las influencias y situaciones que fortalecen tus malos hábitos. Mateo, capítulo 5, versículos 29 al 30. 4. Llena tu mente con la verdad. Renueva tu pensamiento con la palabra, tal como dice Romanos, capítulo 12, versículo 2. 5. Ora constantemente. Pide dominio propio al Espíritu Santo para resistir la tentación. Mateo, capítulo 26, versículo 41. 6. Mantén tu mente ocupada en lo que edifica. Todas las madres están ocupadas físicamente, pero la mente está vacía. La ociosidad es presa del pecado. Busca actividades que fortalecen tu fe y propósito en Dios. Efesios capítulo 5, 15 al 16. 7. Busca apoyo en la comunidad cristiana. Rodéate de personas que te ayuden a perseverar en santidad. Hebreos capítulo 10, versículo 25. 8. Vive en obediencia. No solo intentes evitar el pecado, sino comprométete a caminar en justicia. Santiago capítulo 1, versículo 22. Tenemos aquí una promesa que nos da en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todos son hechas nuevas. La gracia de Cristo te limpia de la culpa, te limpia de los hábitos pecaminosos, te da poder para vencer el pecado y te sostiene cuando fallas. Tal como dice Tito, capítulo 2, versículo 11 al 12. Por ejemplo, cuando sientas impaciencia, ora. Señor, dame tu gracia para responder con amor. Dame paciencia, Señor. Confía en que su fuerza te va a sostenerte. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 17 dice, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Mamá, recuerda algo. La gracia de Cristo no es una licencia para seguir pecando. Aunque su amor es inagotable y siempre nos ofrece restauración, también nos llama a una transformación genuina, como dice Romanos capítulo 6, versículo 1 al 2. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La maternidad no tiene que estar marcada por patrones destructivos. Cristo nos ha dado libertad para vivir en su poder, dejando atrás hábitos que nos alejan de él. Pero esa libertad implica rendición y compromiso. No basta con reconocer nuestros errores. Podemos decidir apartarnos de ellos con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso hoy es el día de tomar conciencia y ser sinceras con uno mismo. Identifica los patrones de pecado que están afectando tu maternidad. Confiésalos con un corazón sincero y ríndelos a Cristo. Pide la fortaleza del Espíritu Santo para caminar en obediencia. Y llena tu mente con la verdad de Dios, renovándote cada día en su palabra. Jesús no solo murió para salvarte, sino para transformarte. En Él hay poder real para romper ciclos de pecado y vivir en la plenitud de su gracia. No estás llamada a vivir esclava del pecado, sino a reflejar la vida nueva que tenemos en Cristo. Haz esta oración. Señor Jesús, te doy gracias por amarme, gracias por la libertad que tú me has dado. Ya no soy esclava del pecado, pero te ruego que me ayudes a identificar los hábitos pecaminosos que vengo arrastrando, no solo ahora, Señor, sino las que me han estado atándome siempre. Por estar tan ocupada, nunca presté atención a esos hábitos pecaminosos. Puse excusa muchas veces, justificando mi cansancio. Pero hoy me doy cuenta que ellos me han estado esclavizándome. Ayúdame, Señor, con el poder de tu Espíritu, a renunciar y a rechazar y a despojarme de todos esos hábitos pecaminosos. Lléname de tu gracia y fortalece mi hombre interior para poder vencerlo, Señor. Gracias te doy, Señor Jesús. Amén.